Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del catéter de Swan-Ganz. Quiero mostrarles qué es un catéter de Swan-Ganz. Este catéter nace en el año 67 en Los Ángeles, Estados Unidos. Es un catéter flexible, semirrígido, radio opaco, o sea que se puede ver con rayos X. Puede medir hasta 1,10 m, hay diferentes medidas. Está señalizado cada 10 centímetros con unas marquitas. Y se coloca por una vía del cuello, una vena grande del cuello, puede ser la vena yugular interna, es una de las más utilizadas, y sirve para monitorear las presiones del corazón. Ingresa por la aurícula derecha, como después lo vamos a ver en una maqueta, pasa al ventrículo derecho y también llega hasta la arteria pulmonar, porque como dije es un catéter muy largo. Y tiene la particularidad que tiene, en la punta tiene un balón, en el cual uno lo puede inflar a ese balón. Entonces el catéter, al inflar ese balón, empieza a navegar por el torrente circulatorio hasta que impacta en una arteria pulmonar de menor calibre. Entonces ese inflado y desinflado del balón permite la medición de dos presiones diferentes. Cuando el balón está inflado, la punta del catéter mide indirectamente la presión en la aurícula izquierda, eso se llama presión wedge o presión de enclavamiento, y cuando el catéter está desinflado mide la presión en la arteria pulmonar. Bueno, les voy a mostrar en vivo y en directo cómo está formado y por dónde ingresa el catéter de Swan-Ganz. Fíjense, tiene 4 vías o 4 luces. Esto que está acá es el termistor de temperatura, 4 centímetros antes de la punta final del catéter, que después vamos a ver a dónde va posicionada. Tiene un sensor de temperatura. Después, esta jeringuita que ustedes ven acá, infla un balón que también está cerca de la punta, pero no está en la punta, está unos centímetros antes. Lo infla con 1,5 mililitros de aire, no de agua, sino de aire. Y luego tiene 2 vías más. Esta vía azul, que es la vía proximal, que más o menos está a 30 centímetros del ingreso en el cuello, ¿sí? O sea que esa vía queda posicionada en la aurícula derecha. Por medio de esta vía uno puede infundir algo en la aurícula derecha o puede recoger información de la aurícula derecha, porque uno puede saber cuánto mide la aurícula derecha. Y después, esta vía amarilla que está acá es la vía distal del catéter, que está muy cerca de la punta, y recoge 2 tipos de informaciones esta vía, de acuerdo a si el balón está inflado o si el balón está desinflado. Si el balón está inflado, el catéter comienza a navegar por el torrente circulatorio, impacta en una rama de la arteria pulmonar y con el balón inflado, lo que recoge, la presión que recoge, sería una presión indirecta de la aurícula izquierda. O sea, es lo que uno llama presión de enclavamiento o presión en cuña o presión wedge. 3 sinónimos de una misma presión. Con el balón desinflado, uno registra la presión en la arteria pulmonar. Fíjense cómo, se coloca, esto es un forro protector que se coloca al catéter para manejarse siempre con total esterilidad, porque este es un catéter que mide, como dijimos, hasta 1,10 m, y uno lo va introduciendo o lo va retirando del corazón y de las venas del cuello. Entonces tiene que estar siempre protegido por un forro protector para conservar la esterilidad. Ingresa por la vena yugular interna y fíjense acá, esta es la vena cava superior, fíjense el catéter amarillo cómo está ingresando en la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, ¿sí? Pasa por la válvula pulmonar, esto blanquito que ustedes ven ahí es la válvula pulmonar, y va a la arteria pulmonar. Generalmente se mete en la rama derecha. Después voy a ver si vamos a ver cómo se infla y se desinfla el balón. Bueno, una cosa muy importante que también tenemos que decir es que para poner este catéter primero hay que poner un introductor que se llama introductor de Swan-Ganz, que está especialmente diseñado para este catéter. Fíjense, ahí está el introductor de Swan-Ganz, al cual se le conecta el catéter con el forro protector. Fíjense cómo el catéter
entra por la vena cava superior. Esta es la vena cava superior, que está formada por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, el izquierdo y el derecho. Fíjense cómo el catéter va por la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, ingresa al ventrículo derecho, pasa por la válvula pulmonar, llega a la arteria pulmonar y luego generalmente se posiciona en la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, y ahora vamos a inflar el balón con esta jeringuita, vamos a inflarlo el balón, dijimos con 1.5 mililitros de aire, y vamos a ver qué es lo que pasa con el balón y con el catéter. Bueno, observen ahí cómo está inflado el globo, o sea que en este momento con el globo inflado, la presión que yo estoy recogiendo es la presión wedge o presión de enclavamiento, que me da información de la aurícula izquierda. Y ahí con el balón desinflado estoy midiendo la presión en la arteria pulmonar. Bueno, y ahora vamos a hablar muy poquito sobre la historia del descubrimiento de este catéter. Como tantos otros desarrollos en Norteamérica o en los Estados Unidos, estas dos personas, Jeremy Swan y William Gans, son inmigrantes en los Estados Unidos, o sea, no son nativos de Estados Unidos. Jeremy Swan es irlandés y William Gans nació en Checoslovaquia. Gans estuvo en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz y luego pudo escapar de Auschwitz y emigró a Viena, y de ahí pudo emigrar a los Estados Unidos. Este catéter se inspira, o sea, nace en Los Ángeles en el año 67, se publica en el año 70 en la New England Journal of Medicine, pero Jeremy Swan se inspira en las playas de Santa Mónica viendo cómo navegaba un velero, lo bien que iba ese velero navegando con el viento. Justo ese día o el día anterior había tenido muchos problemas con un paciente con un catéter rígido, entonces él piensa y dice qué fácil sería si el catéter pudiera navegar como ese barco por dentro del torrente circulatorio. Entonces él decía, bueno, ¿qué hago? ¿Le pongo un barco? ¿Hago una especie de vela para que el catéter navegue? Y ahí es donde Gans lo inspira, y Gans piensa que es mejor poner un globo, inflar ese globo, y bueno, entre los dos desarrollan este catéter que ha revolucionado la cardiología, ha servido para salvar muchísimas vidas. Hoy en día se sigue usando y, como les decía, estos dos apellidos han quedado unidos en forma indisoluble en la historia de la medicina, en la historia de la cardiología, porque es el catéter de Swan-Ganz, se lo conoce como el catéter de Swan-Ganz. Lo último que tengo para agregarles, y ya con esto termino, es que Gans es el que, digamos, introduce en este catéter la posibilidad de medir el volumen minuto por el método de la termodilución. O sea, por el catéter proximal se le inyecta un bolo de solución salina fría, y luego el termistor, como dije que había un termistor de temperatura cerca de la punta distal, recoge ese bolo frío de solución fisiológica, y esa diferencia en el tiempo con una ecuación, etcétera, permite medir el gasto cardíaco. Esta es otra de la importancia de este catéter y de la contribución que hizo Gans también para desarrollar este catéter. Muchas gracias, espero que les haya gustado.